Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Y vamos a hablar de arte en general, principalmente vamos a hablar de pintura, también vamos a hablar de dibujo, ya que contamos con la presencia de un artista polifacético, como es José Ibarrola. José Ibarrola, bienvenido. Bueno, he insistido en el aspecto polifacético, pero vamos a comenzar hablando sobre un hecho concreto, que es la aparición de este libro, casi artesanal, muy interesante, que recoge las ilustraciones publicadas en los medios informativos, hechos por José Ibarrola y unidas a artículos de opinión, fundamentalmente. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, básicamente es una recopilación de ilustraciones que han aparecido además casi, no, exclusivamente en El Correo. Sí. De muchos años, desde, no sé, el dibujo más antiguo de los que aparecen ahí a lo mejor tiene pues, 12 o 13 años, sobre la base de miles de dibujos, claro. Son sí, tantos, durante tanto tiempo. Claro, durante tanto tiempo, casi diarios, pues sí, realmente muchos. Cuando he hablado sobre estos dibujos he dudado en el verbo que utilizar, si acompañan a los artículos, si están al lado de los artículos, porque me da la sensación, y creo que usted también tiene esa idea, no tienen por qué limitarse al contenido del artículo. No. Tienen vida propia, tienen entidad propia, tienen... Sí, yo siempre he procurado además, porque es verdad que al principio pues estaba más supeditado al articulista, a la opinión del articulista. Claro, enseguida te das cuenta que, primero, no siempre estás de acuerdo con el articulista y se nota. Segundo, las necesidades prácticas de un periódico hacía que a veces no hubiera tiempo físico para hacer una ilustración del artículo que había sido entregado pocas horas antes de cerrar la edición. Y tercero, que yo también quería dar un punto de vista sobre los temas. Entonces, al final, las ilustraciones acaban recogiendo, procurando recoger un punto de vista, el punto de vista que yo doy desde la ilustración a una serie de temas genéricos. La realidad luego hace que los artículos de opinión estemos hablando de 6 o 7 temas. No hemos variado mucho más. O sea, es cierto, sí, estamos dando... Entonces, claro, al final se trata de dar una visión más poliédrica, una visión más general, digamos, de esos temas y buscar ese, en mi caso, buscar ese aliento poético, ese aliento de sugerencia, de reflexión. Sí, porque a través, digamos, del dibujo, del color o de las formas, pues la opinión entra como por otro camino distinto de la escritura, quizá la escritura más lógica, o quizá la pintura o el dibujo más intuitivo, ¿no? No sé. Sí, es verdad que ocupan espacios emocionales diferentes, ¿no? En la escritura, además en opinión, se trata de reflexionar sobre un tema y dotarle, digamos, de una serie de valores reflexivos, mientras que en la ilustración lo que tú haces es incidir más en los valores emocionales, más que en los reflexivos, entre otras cosas porque es un discurso que es imposible en una ilustración. Entra más directamente, quizá, ¿no? Claro, había una definición que a mí siempre me ha gustado mucho de un pensador griego, Simónides, que hablaba de la pintura, en este caso de la pintura, y la llamaba poesía silenciosa, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho esa definición porque sí encaja muy bien en lo que yo pretendo, no solo en la ilustración, sino en la pintura también y en casi todas las facetas artísticas que practico, ¿no? Es decir, la poesía quiere decir en el sentido de que es pequeño, es decir, no puedes abarcar una estructura narrativa compleja, tienes que decidirte a una serie de valores más emocionales que discursivos, ¿no? Y ahí es lo que procuro, ¿no? En el trabajo de la ilustración, bueno, y también en los demás. Sí, indudablemente hay también un deseo de comunicar, ¿no? Claro, claro, se trata, hombre, la ilustración... Está en un medio de comunicación. Está en un medio de comunicación, no, y además yo siempre he creído que es importante la labor del artista en ese sentido de la comunicación. O sea, yo no me interesa tanto el artista laboratorio, el artista exclusivamente experimental, ajeno a la realidad, que además suele ser mentira, es casi imposible, ¿no? O sea, vamos, físicamente... Bueno, hay algunos artistas que sí que dicen, no, yo, mi aire, yo, tal, ¿no? Pero bueno... Sí, pero yo no me lo creo, sencillamente yo no me lo creo. Es que la gente no está... Sí, se pueden dar circunstancias en las que te hacen estar bastante alejado de la realidad, pero la realidad se impone siempre. Es muy difícil sustraerse la realidad. Estamos rodeados de la sociedad, ¿no? Claro. Hombre, quizás alguien de estos artistas que se retiran realmente a un mundo ajeno a todo, ya islas no quedan, pero vamos, estas zonas del planeta muy ajenas, puede producirse, pero lo demás no, estamos muy supeditados, como lo estamos a los desarrollos técnicos y lo estamos incluso a las relaciones humanas. ¿Por qué ha puesto el título de Tiempo de papel? Pues quizás es por intentar jugar a ese lenguaje un poco abstracto,
y hacer referencia a dos cosas que son importantes en este tipo de libro, ¿no? Para mí, que es el tiempo, la valoración del tiempo. Es un libro que he visto, claro, tiene ilustraciones que a lo mejor son de 10 años hasta aquí. Sí, sí. Son tiempos, son pequeñas parcelas de tiempo recuperadas a través de la ilustración. Hay temas que en principio podrían parecer que están obsoletos porque la realidad los ha superado. Pasado, y no, resulta que no. Seguimos, o al menos yo procuro quedarme de los temas puntuales, quedarme aquello que trasciende a la realidad más inmediata, ¿no? Entonces por ahí el tiempo y el papel, porque me parece que es algo tan fungible realmente. La reflexión y el mundo de la emoción como el propio papel, ¿no? Aludía yo a que era un libro casi artesanal, muy bien, muy cuidado. Se me escapa si presenta los dibujos también así, de esta manera, para que sean impresos. Pues la verdad es que sí, son muy cuidadosos. Y de hecho, a raíz de este libro, de la edición de este libro, se van a presentar una serie de exposiciones donde se van a mostrar los originales, es decir, es una selección de unos 50 originales, que son de estos mismos que se han editado. Que son de más tamaño. Son, bueno, yo trabajo con un DIN A4, o sea, normalmente, algunos un poco más grandes, algunos un poco más pequeños, o sea, pero al presentar los originales, aunque el cuadro acabe teniendo, el marco son 50 por 50 centímetros, el dibujo es un DIN A4. Y soy pulcro, me gusta mucho o sea, me gusta trabajar con... O sea, el caos tiene que estar en la mente, no en lo externo. Por entrar un poco en la mecánica del trabajo, en un momento determinado del día se pone a... No, no tengo ninguna rutina, ningún protocolo a la hora de dibujar. Es cuando se me ocurre o a veces cuando me apremia el tiempo y tengo que entregar una serie de dibujos, entonces me siento y me pongo a hacerlos. Pero no tengo rutina, ¿no? En cuanto a la técnica, ya que hemos comentado, tenía aquí la fecha del 87 cuando comienza a publicar en El Correo. Sí. Imagino que, bueno, ha podido cambiar, ¿no? Sí, ha habido muchos cambios, incluso tecnológicos, claro, de útiles, todo, ¿no? el gran cambio es el uso del ordenador. A la hora de hacer fondos, o a la hora de hacer incluso repeticiones o simetrías, en fin, es una herramienta más, ¿no? Pero yo siempre he procurado reivindicar el papel artesanal de estos dibujos. Yo dibujo con plumilla, una cosa que cuando lo digo la gente no da crédito, porque pues habiendo los rotuladores que hay, o los Rotring, en fin, estas cosas, pues es que la plumilla me da una calidad que me gusta mucho, y uso pinceles, soy muy ecléctico a la hora de usar técnicamente las cosas, ¿no? Lo mismo puedo usar una esponja que un pincel, que un trapo, que un lapicero, pero me gusta ese procedimiento artesanal, me gusta ensuciarme en los dedos y me gusta que la huella humana esté impresa realmente en el dibujo. Los tipos de tinta también. Claro. Luego, realmente, en un periódico, al final, está todo un poco tamizado por las necesidades técnicas que da el periódico. No es la mejor impresión, no es todo esto, pero en fin, yo procuro que... El papel también a veces, del papel de periódico. Claro, pero a veces apoya, ¿no? O sea, yo procuro hacer lo más rico y complejo los dibujos, a unas sabiendas de que luego hay una reducción de impresión, pero no importa, ¿no? Tenía que notar también, en definitiva, ya que están páginas de opinión y con lo que hemos hablado antes, pues es una especie de mostrar el compromiso con la sociedad, la vinculación con la sociedad, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho, y por eso por lo que decía antes, de que yo creo que el artista sí tiene que estar... o sí puede, no sé qué tenga, sí puede estar involucrado con su propia sociedad y reflexionar sobre eso y aportar algo que me parece que es importante, al menos a mí como espectador me gusta, que es puntos de vista originales diferentes, individuales, sinceros sobre las cosas, porque eso es lo que como espectador a mí me construye como individuo, ¿no? Es el saber la opinión de otros, no la gregaria, la opinión de masa, de partido, sino la opinión individual, de gente que tiene cosas que decir singulares sobre temas que son generales. Yo he procurado siempre, toda mi vida, aportar eso, desde el punto de vista del arte, o desde el punto de vista de la creación artística, ¿no? He visto que en cada uno de los cuadros o de las ilustraciones está completada con una frase, ¿no? Que unas veces más larga, otras veces más corta, que está en relación con el
Sí. ¿no? Con la ilustración. Juega un poco a la complementariedad, Claro. o a veces al antagonismo, a veces, en fin, un poco lo que está pasando con las páginas de opinión en realidad, que a veces yo mismo, que a veces hay dibujos que no he leído previamente el artículo, en muchas ocasiones, y cuando leo el artículo veo que es contradictorio con el dibujo que está puesto allí, pero que aun siendo contradictorio puede ser muy bien complementario. Sí, sí. Entonces, Da dos puntos de vista, dos eso es, opciones. entonces una manera de entender una misma realidad o un mismo tema de maneras diferentes. Entonces yo con las frases he querido jugar un poco a lo mismo, ya que no iba a meter los artículos de opinión, en el cual aparecieron los dibujos, por lo menos jugar a ese doble juego de lo textual por un lado y lo visual por el otro. Tenía que anotar otra fecha, no es la primera vez cuando comienza a publicar estas ilustraciones o estos dibujos en el Correo, ya había colaborado previamente en otros medios. Sí, yo vengo colaborando en prensa, pues no me acuerdo del año, pero... Pues yo aquí tenía 75, pero bueno. Pues sí, puede ser. Puede ser. No, sí, soy bastante desmemoriado, pero sí, de una manera más esporádica, de una manera más... liviana, a veces claro, en una época del 75, 70 y tantos, donde, claro, es la salida a la democracia, entonces aparecen muchos medios de comunicación muy diferentes, no solamente periódicos, sino sobre todo muchas revistas que enseguida se nutren de ilustradores, pero claro, que duraban lo que duraban, a veces 3, 4 números, 5 números, ¿no? Sí, tenía que notar eso, Gaceta del Norte, Tribuna Vasca, Información, El País, Vizcaya Maitea, Bilbao, bueno. En muchas publicaciones, lo cual me ha venido muy bien, pues porque en cada una de ellas vas encontrando gente diferente, estilos diferentes, incluso maneras de entender la comunicación diferente, y esto te viene muy bien, porque también te va a ti mismo construyendo tu personalidad, ¿no? Un género diferente, no sé si relaciona de alguna manera, me gustaría. Ha practicado también el cómic. Sí. ¿Es otra cosa totalmente distinta o no tan distinta? Hombre, tiene lo común que tiene el cómic es fundamentalmente el dibujo, el plasmar a través de dibujo unas situaciones más o menos reconocibles por la gente. Entonces, quizá haya más historia, ¿no? Porque unas viñetas van unidas a otras. En el cómic, digamos, un cómic es como una película. No sé quién decía que un cómic es una película de bajo presupuesto, donde el autor normalmente lo hace todo, desde la planificación... Estamos viendo algunas imágenes correspondientes a... Ajá. Sí, fue una época, yo la verdad es que me lo pasé muy bien, es de muchísimo trabajo, cada cómic era un año y pico de Claro, porque trabajo. cada viñeta hay que estudiarla bien, Sí, ¿no? claro, y insisto que es una planificación como una película, tú haces secuencias, haces planos, tienes que tener muy claros los personajes, las elipsis son iguales que en el cine, en fin, realmente es un trabajo muy complejo. Hice 4 álbumes y ya quedé un poco... También he ilustrado algunos libros, ¿no? Sí, también. Digamos que dentro del mundo de la ilustración, pues todos aquellos soportes donde la ilustración va bien, y eso que aquí no hay una gran tradición de incorporar la ilustración al mundo de la publicidad, al mundo, por ejemplo en Francia, pues es muy habitual encontrarte ilustraciones pues, para venderte de sopas, coches, hasta lo que quieras, ¿no? Aquí es más difícil, pero a mí me interesa la ilustración, y me interesa la comunicación, y me interesa cómo se inscribe el mundo de la ilustración en estos soportes de comunicación. Entonces no me importa, no tengo ningún problema en ilustrar en un libro o una carátula de un disco, lo que sea. ¿no? Tomás, le diremos a los espectadores que cuando íbamos a comenzar esta entrevista y hemos conversado usted y yo que ponemos debajo del nombre José Ibarrola, yo soy pintor, lo engloba todo, ¿no? Un poco lo de pintor. Sí, yo siempre además es que me he considerado fundamentalmente pintor. Y las actividades que llevo... no como pintor, sino como ilustrador, como escenógrafo, como... Bueno, siempre están muy vinculadas a la imagen. Tampoco creo que hago cosas muy diferentes. Lo que pasa es que adapto, digamos, esa visión plástica que puedo tener de las cosas, la adapto a los medios diferentes. ¿no? Hemos comentado, y a la vez que se presentó este libro, además se habló de 2 exposiciones que van a tener lugar de modo, creo que inmediato, ¿no? Sí, una de ellas ya en Vitoria enseguida y la otra un poco más tarde en Bilbao. Y seguramente otra en Donosti, lo que pasa es que está sin concretar la fecha. Todavía. ¿Las 3 van a tener relación con estos? Sí, no. las tres son, es un poco,
digamos, acompañar al libro Sí, sí. con mostrando los originales. Imagino que de todos modos también continúa pintando Sí, serie de cuadros, ¿no? Sí, sí, por porque supuesto. las Es el exposiciones han tronco. sido periódicos, ¿no? Sí, sí. Periódicas, Sí, sí, sigo exponiendo y sobre todo sigo pintando porque para mí es, digamos, el tronco al que me aferro. Lo que pasa es que el mundo de la pintura es tremendamente obsesiva. De la misma manera que hemos estado hablando que todo esto de la ilustración, del cómic, la escenografía, te hace estar cotejándote con la realidad constantemente, dialogando, negociando con los demás las cosas que haces. En el mundo de la pintura tú eres amo y señor de todo. Es un mundo que la democracia no existe. Se mete en su estudio, ¿no? Del cual tenemos imágenes y podemos verlas. Efectivamente, en el mundo del estudio tú eres tu amo y señor, eres el rey de tu territorio, mundo, ¿no? de tu mundo, y además es que tiene que ser así, no es negociable lo que pintas, no es algo que tú tienes que estar negociando con un cliente o con otra persona, no debe de ser, Ya. porque precisamente Entonces, en una libertad, claro, lo que se valora sin es tu propia libertad, ¿no? Bueno, las limitaciones luego que todos, cada uno tenemos individuales, ¿no? Pero es fundamental. Entonces, para mí eso es, digamos, el lugar, el eje de toda mi actividad. Lo que pasa es que es un eje que lo quiero preservar de todas estas otras necesidades que como persona tengo, que es la comunicación, el contacto con los demás. Pero incluso eso quiere decir también físicamente. Estamos viendo, por ejemplo, ahora estudio. Incluso ahí, no sé si la palabra aislarse en el estudio, sí podría ser, ¿no? Sí, a mí me gusta, hombre, yo creo que es fundamental el aislamiento por un tema de concentración, básicamente, ¿no? Es decir, cuando estás pintando, sobre todo cuando estás elaborando lo que quieres hacer, no solamente haciéndolo físicamente, sino pensando sobre cómo vas a desarrollarlo, necesitas, es un acto de concentración máximo, ¿no? Entonces, hombre, pues sí procuro que el estudio sea el Sancta Sanctorum, ¿no? Donde de todos modos, por las imágenes que vemos, un estudio bien cuidado, ¿no? Sí, sí. Usted decía que era meticuloso también ahí, ¿no? Efectivamente, la pulcritud la llevo, soy ordenado, me gusta mucho reconocer mi espacio y reconocerlo tal como yo lo quiero tener. Hay gente que es desordenada y que no aguanta un estudio ordenado, que necesita vivir en ese caos, yo al contrario. Bastante amplio también, hemos visto en esas claro, imágenes. Es necesario porque cuando estás pintando un cuadro, no sé, de 3 metros por 2, necesitas tener un espacio para verlo y para desarrollarlo, ¿no? A veces también el estudio necesariamente se convierte un poco en, digamos, me venía la palabra almacén, no sé si es la palabra adecuada, pero para conservar muchos cuadros que después de unas exposiciones y así, ¿no? Sí, el gran problema que solemos tener precisamente... Esculturas también, o aspectos, ¿no? Como estamos viendo. Claro. El gran problema que tenemos los artistas normalmente es de almacenaje. Necesitamos espacios muy grandes para almacenar la obra, que al final es la obra que se va quedando a lo largo de muchos años de profesión. Claro. Que no estamos hablando de los últimos meses de trabajo, sino estamos hablando de los últimos años que a veces, pues en mi caso, más o menos, pues pueden ser como 30 o 30 y tantos años de profesión. Entonces, claro, es mucha obra que se va quedando ahí, ¿no? ¿Tiene algunas curiosidades, digo, a la hora de trabajar o no? No soy nada fetichista, no soy nada maniático, no tengo ni rituales de iniciación ni nada de esto, no. Me interesa el hecho creativo, pero lo considero que simplemente es un proceso necesario, punto, tampoco lo mitifico, no creo que sea lo fundamental, el proceso es, digamos, puede ser fundamental para mí. Pero no me gusta cuando hay artistas que dicen, no, a mí lo único que me interesa es el proceso, el resultado ya no me interesa. No, a mí me interesa muchísimo el resultado, porque el resultado es el final del proceso y es fundamental para incluso para dar fe de cómo ha sido el proceso, ¿no? Suele tener una metodología de prepararse antes, de tener ya, antes de comenzar ya los pinceles, tener claro. Claro, sobre todo tener claro qué quieres decir y qué quieres hacer, qué quieres contar, ¿no? A mí me interesa, porque es que hago una pintura narrativa. A mí no me importa decir cuando hablo de mi pintura que es narrativa, es algo que está en el mundo de los pintores muy de moda. Es algo que usted quiere contar. No sé si las imágenes que estamos viendo ahora tienen relación con lo que decíamos del almacenamiento. Claro, esto es un... Ahí está su padre también, ¿no, Agustín? Es que compartimos almacén. Este es, digamos, el sitio donde ya la obra, por ejemplo, esa obra que se está viendo ahora mismo son obras antiguas. Son obras ya, pues en concreto la de mi padre también son obras antiguas, la mía son obras pues que a lo mejor ya tienen 15, 20 años, ¿no? En ese sentido, pero también está ahí la meticulosidad también. Claro, es que el almacenaje... Si no sería terrible, ¿no? Claro, es que se dañaría. Claro, conservar esta obra
pues sin llegar a las medidas extremas de los museos, de humedad, de calor, Claro. de todo esto, pero sí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Sí, estamos viendo también la zona donde tiene ese, ¿no? Sí, donde el estudio, se aísla en ese. Sí, Sí, su padre también al lado, sí, ¿verdad? estamos al lado, sí. El estudio lo tenemos al lado, sí. En ese sentido. Por ir concretando, me gustaría pasar, si podemos, a Silenia. Sí. Silenia fue una exposición que la hice en el 96, 97, yo creo, y fue una exposición en Vitoria, una exposición grande que pude mostrar con plenitud el trabajo que estaba haciendo entonces, que recogía como 6 años de trabajo, y para mí era un poco el salir de una etapa en la que había estado haciendo una pintura diferente. En los 90 yo me reencontré, o me encontré, mejor dicho, con el mundo de la figuración en la pintura, porque yo venía del campo de la abstracción, el mundo del arte muy, entre comillas, moderno, ¿no? Entonces yo me encontré con la figuración. Pero lo que estamos viendo ahí es como, bueno, casi como un proceso completo, ¿no? Casi como... Sí. Como un trabajo Lo que pasa es que gráfico. Eso es un montaje espléndido que hizo Josu Venero sobre el mundo de Silenia. El mundo de Silenia, que era un mundo generado para la exposición, pero además con una colaboración para mí excepcional que fue de Antonio Altarriba, que hizo un texto maravilloso, un cuento realmente, un cuento para la exposición, y que fue el que inventó la palabra Silenia para definir ese tipo de exposición. ¿No? ¿Y por qué decía que había, que hay, o sea, un punto y aparte, ¿no? Sí, porque venía de un mundo de la pintura no figurativa, y en los 90 más o menos dejo de pintar. Es más, me tomo un tiempo sabático como pintor. ¿Premeditadamente? Sí, porque no me creía lo que estaba haciendo. A finales de los 80 coincide pues con estas crisis cíclicas que tenemos la gente del mundo del arte, en el cual no crees lo que estás haciendo, crees que es un tipo de pintura falsa. Sencillamente has dejado de creer en lo que haces, ¿no? Entonces, pues sencillamente dejas de pintar, y me dedico a pensar, a reflexionar sobre lo que significaba para mí, lo que quería que significase para mí la pintura. Y descubro el mundo de la narración. Descubro que yo había estado haciendo narración a través del cómic, a través de ilustraciones, a través de escenografías, había estado haciendo porque me interesaba mucho, y claro, se había generado una contradicción con el mundo de la pintura. Entonces vuelvo a la pintura desde una fase de aprendizaje de los elementos, los mecanismos de pintor ya figurativo. La serie, también teníamos imágenes, la serie de playas también encaja en ese... Sí, claro, ya a partir de ese momento, digamos que yo empiezo a trabajar ya temáticamente. Busco temas que me interesan, temas que puedo hablar sobre ellos, o que puedo contar cosas sobre ellos, y uno de ellos es el mundo de la playa, es el mundo de mi infancia, el mundo de la recuperación de la memoria, el mundo también un poco metafórico sobre el mar y sobre la soledad, porque son playas solitarias. En fin, empiezo a trabajar sobre temas que como pintor me interesan formalmente, es decir, las maneras de pintar, qué tipo de cuadros hago, pero también que como persona me interesan vitalmente. Dentro de esos elementos también está el color, también está, o lo principal es la forma, o lo principal es... Bueno, es una combinación. Creo que ya cuando entras en el mundo de la figuración tienes unas ciertas deudas contraídas con la realidad. Es decir, tú puedes poner una playa rosa, evidentemente, y puedes poner una roca blanda, puedes hacer lo que quieras, pero digamos que de alguna manera, si quieres que la gente entienda lo que tú quieres transmitir, tienes que dar unos códigos de interpretación. Y en ese sentido, pues yo hago una pintura con unos códigos de interpretación que sean comunes con el que... sean comunes, claro. Luego trasciendo eso. Yo no soy paisajista, no me interesa el paisaje como tal. Trasciendo la idea de paisaje, como no me interesa el retrato, trasciendo la idea de retrato, porque quiero contar otras cosas, quiero hablar de la soledad, no hablar de una playa vacía, sin más. En ese sentido, son materiales para, ¿no? Claro, exacto. Es material de trabajo para contar cosas. En ese sentido. Hay también otra serie que me gustaría incidir, porque me parece que tiene aspectos para comentar, la serie de Los Paraguas. ¿No? Los Paraguas, sí, efectivamente, fue una serie a raíz del asesinato de López de la Calle. Era amigo, familiar, desde hacía muchos años, y a mí, claro, me impactó terriblemente su asesinato. Cuando yo venía de comprar los periódicos. Venía de comprar los periódicos, y entonces, él cayó muerto, lo cayeron muerto,
era un día de lluvia. Entonces, yo creía que era su propio paraguas, pero no sé quién me dijo que no era su propio paraguas. Alguien le puso un paraguas para protegerle la lluvia. A mí me pareció que era una metáfora de lo que estaba pasando en este país, ¿no? Es decir, nos preocupamos mucho de protegernos de cosas un poco livianas, como puede ser la lluvia, y sin embargo, de la muerte, del asesinato, no, ¿no? Entonces yo quise hacer una serie de homenaje a la calle, pero no solamente homenaje a Lope de la Calle en concreto, sino homenaje a los asesinados por ETA, ¿no? Entonces, pues fue la serie esta de paraguas de ausencias. Lo que pasa es que lo que empezó como un homenaje a un tema muy concreto, luego yo no quise tampoco seguir, sobre todo vinculando el mundo del paraguas al mundo de los asesinos o de los asesinados o de las víctimas. Porque fue un encuentro también con un objeto, que trascendía también al hecho puntual. Entonces, bueno, una vez cubierto el homenaje, yo creo que el mundo del paraguas ha tenido su propia significación y ha seguido. Porque además mi método de trabajo siempre en estas cosas es utilizar un tema y estrujarlo hasta que ya no... Sí. Pero que desde distintos puntos, estéticamente también. Esto, por ejemplo, es un ejemplo concreto, ¿no? Es decir, el paraguas tiene un simbolismo muy concreto en una serie de cuadros y, sin embargo, a partir de un momento ese simbolismo se difumina o adquiere otros simbolismos, digamos, ¿no? Y con formas diferentes, colores también, ¿no? Como comentaba antes, con todos los antes de que se nos vaya el tiempo. Habíamos seleccionado también de imágenes que teníamos una serie sobre libros, sobre formas, sobre esculturas, muchas de ellas, ¿no? El libro para mí ha sido siempre un objeto mágico. Es ese cajón lleno de historias, ese cajón lleno de tu propia historia también, porque a través del libro vas dejando tu propia huella. Entonces hice una serie de esculturas utilizando el libro, realmente el libro objeto, como material de trabajo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es muy interesante porque tiene el propio sentido de la escultura más el sentido del libro como icono, ¿no? Y se ha visto también ahí, ¿no? Como además las curiosidades que se pueden hacer, ¿no? Claro, bueno, luego tiene una parte, la parte de los libros, luego tiene ese anecdotario de cómo se puede a partir de un libro hacer tantas cosas, ¿no? Habíamos comenzado, me parece que había hecho yo una alusión a lo polifacético de su actividad y también en la conversación usted ha hecho alguna alusión a su trabajo como, no sé si la palabra escenógrafo o director artístico de espectáculos teatrales también. Pues la verdad no lo sé, siempre es como lo único que no me gusta es decorador, lo único que no me gusta, porque considero que no hago decoración, o sea, no voy detrás y pongo algo para que quede bonito, sino yo creo que la escenografía tiene que ser algo que subraye el texto. Imagino que la mecánica de trabajo también está una labor de conversación y todo se coteja, ¿no? Tus ideas no son las únicas, las ideas siempre tienen que estar refrendadas por el director, por el autor. Porque además, claro, eso es algo que coincide en un momento todo, ¿no? Claro, y es que es un espacio habitable. Entonces ahí, claro, tú no puedes hacer decoración, o sea, tú puedes decorar una pared del fondo, pero eso no me interesa tanto, me interesa que haya, realmente sea el espacio lo que estamos viendo habitable. me parece que es, no sé si tiene, bueno, estamos viendo las gafas aquellas grandes, no sé si fue cuando los premios Max. Esto fue la entrega de premios Max, Hice de la Arriaga, ¿no? Hice la escenografía para la entrega, Y esta es una obra de teatro especial, me parece, ¿no? Malvaloca, ¿no? Sí. Que era de bailes, Fue una obra muy bonita, que tuvo menos desarrollo del que merecía. Del que merecía también, creo, una obra muy coral, pero una obra espléndidamente interpretada. Yo creo un esfuerzo desde el punto de vista teatral en este país donde... Algo diferente, además. Diferente, divertido, ameno. Ese era el cuadro. Ha colaborado muchas veces con Ramón Barea. Sí. Con otras personas también, pero vamos. Sí, con Ramón... Esta ya pertenece a otro aspecto. Sí. Con Ramón, la verdad, aparte de que nos une, yo creo, una profunda amistad, porque hemos compartido muchísimos momentos, ¿no? Yo creo que ha sido, en ese sentido, casi mi padre, aunque no nos llevamos tanta diferencia de edad, pero vamos, que sí, que empezamos muy juntos, haciendo cosas, en la época de Carraca, una época gloriosa en el mundo del teatro vasco, ¿no? Y sí, la verdad es que sí que he tenido con él una muy buena relación. Y después con otros. Y con también. Mucha gente. Yo creo que he colaborado, pues si no con todos, pues con casi todas las compañías. En cine también, en cine en concreto con los cortos y con Pecata Minuta, con que también hice la dirección artística, con Ramón, sí. Otra, diferente, meterse ya en el muy cine. Muy diferente. No, es quizás una de las cosas con las que me encuentro con no acaba de gustarme, es demasiada gente, demasiada tensión,
Quizás porque también coincidimos en una película de bajo presupuesto, todo era a base de mucho esfuerzo y voluntarismo, pero no sé, demasiada gente, yo creo. Sí, sí. Bueno, ahora sí que veo que el tiempo se nos ha ido. Tenía aquí más cosas para comentar con usted, pero bueno, para mí ha sido un placer. Bueno, lo mismo, como siempre. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.